primer nivel de la Torre Tribunales, personal de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público presentó una petición para que se retire la inmunidad al congresista Aldo Iván Dávila Morales y pueda ser investigado por la posible comisión de un acto o hecho constitutivo de delito. En un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que el 4 de septiembre del 2020 se recibió la denuncia. El parlamentario fue denunciado que supuestamente en septiembre del año pasado, en una manifestación que se realizó frente al Congreso de la República, agredió física y verbalmente a un agente de la Policía Nacional Civil. El ente encargado considera que la conducta del funcionario podría encuadrar en el delito de abuso de autoridad, porque valiéndose de su cargo como diputado y abusando de su cargo, realizó actos arbitrarios en contra de un empleado público, empujándolo y proferir palabras de discriminación en contra del uniformado. El Departamento de Gestión Penal enviará la petición de retiro ante juicio a un juzgado penal de primera instancia. Como lo establece la ley, dicha judicatura informará al parlamentario sobre la solicitud de retirarle el derecho de inmunidad y enviará el documento a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, al final de cuentas, Sandy, televidentes de A la Medida, en este caso va a ser la Corte Suprema de Justicia quien deberá de tomar la decisión final si se le quita o no el tema del derecho de antejuicio. Y es que esta es una situación bastante compleja, una situación bastante complicada en la cual pues por parte del ente investigador, el Ministerio Público, fíjense ustedes, y Sandy, se está diciendo de que el diputado Aldo Dávila abusó del poder al empujar, al encarar, al agredir física y verbalmente, diciéndole aparentemente, según consta ahí en autos, gato a un agente de policía. Y lo grave aquí, en todo caso, si esto se logra comprobar, es el hecho de que eres autoridad y como autoridad solamente puedes hacer como funcionario público, ¿verdad? Todo aquello que la ley te permita. Y la policía es autoridad, ellos sí están investidos de autoridad. A ver qué pasa, ¿no? Exactamente, Julio, porque hay videos que se circularon de este incidente que se registró durante una manifestación, fue esto, donde veíamos que pues los manifestantes tenían un tipo pues de discusión con los agentes de la policía y a esto se sumó el diputado. ¿Qué hace diferente entonces que un ciudadano común haga este tipo de alegatos o este tipo de conductas hacia un agente de la policía versus que lo realice un diputado, por ejemplo? Aquí es donde viene la diferencia y por eso es que se está pidiendo entonces que se investigue al legislador. Exactamente, al menos en la solicitud obviamente presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos, que es la que ve este tipo de situaciones, ellos consideran que existe precisamente todo lo que enmarca y encuadra la ley en cuanto al abuso de autoridad, es decir, por supuesto, la policía es autoridad y tú también de alguna manera como diputado, solo que son dos tipos de autoridades diferentes, una está encargada del tema de seguridad y la otra es un representante precisamente del pueblo de Guatemala que digamos, lo que tipifica, al menos en esta situación el Ministerio Público, no es el hecho de que vaya y haga un reclamo, eso lo puede hacer, es hasta su función de fiscalización, es la forma y la manera en que lo hace, es decir, según pues indica el Ministerio Público, agrediendo verbalmente, ¿verdad? Al insultarlo, diciéndole varias cosas, entre ellas gato, como repito, a uno o varios agentes de la policía, no sé a cuántos, escupiéndole supuestamente a uno de ellos, eso habrá que también que demostrarlo, y pues manifestando esa actitud digamos que irrespetuosa hacia quienes están investidos de autoridad y que es curioso, ¿no? Porque aquí es curioso, estaban resguardando lo que era el edificio del Congreso de la República y esta semana nos enteramos también por lo acaecido allá a inmediaciones de la Biblioteca y Hemeroteca Nacional que pues hay agentes de Policía Nacional Civil que están encargados de hace algún tiempo de resguardar también la vida y la seguridad del diputado Dávila. Exactamente, Julio. Vemos entonces, y aquí te pregunto, ¿cuál debería ser entonces ese actuar de un diputado? Porque aquí estaba la manifestación, sí, ya había molestia por parte de quienes estaban manifestando contra los agentes de seguridad que estaban resguardando el Congreso de la República. ¿Cuál hubiese sido el actuar del diputado en este caso? ¿Actuar de la misma forma que los manifestantes, interceder, mediar? Ahí sí. ¿Cuál sería? Interceder, mediar, pero hacerlo de una manera en que guardes las costumbres, las buenas maneras, las buenas formas, porque al final de cuentas también, si no, lo que estás dando como autoridad electa, en este caso como diputado, antes de ir a los datos, es el ejemplo para que después el resto de la población y manifestantes o quienes hayan sido, pues de alguna manera traten a la policía igual, y tampoco se trata de eso, ¿verdad?
porque hay que guardar un orden y un respeto. Una cosa es el derecho a manifestar, otra cosa es la libertad de expresión y otra cosa es ya agredir. Vamos con datos. Vamos. Así es, entonces solamente para ir recordando este contexto, el hecho señalado ocurrió durante una manifestación el 4 de septiembre del año 2020 frente al Congreso de la República. Y es que Sandy se señala que el diputado Aldo Dávila habría agredido física y verbalmente a un agente de la Policía Nacional Civil. El Ministerio Público indicó en la querella penal que la conducta del funcionario denunciado puede encuadrarse en la comisión de delitos como abuso de autoridad, porque valiéndose de su cargo como diputado y abusando de su cargo, realizó actos arbitrarios en contra de un empleado público, y no solo un empleado público, al final de cuentas tenemos que entender esto, pues, y esto aplica para todos, ¿no? Es decir, cualquier agente de PNC al cargar ese uniforme, pues resulta ser autoridad en nuestro país. Entonces tú no puedes venir y dar ese ejemplo. Sí puedes mediar, sí puedes fiscalizar, sí puedes pedir y servir como un mediador de qué es lo que pasó, pero tampoco puedes convertirte en juez y parte, porque a lo que te dice un manifestante, tú no puedes llegar y decir, sí, exactamente esto es, y arremeter en contra de la Policía Nacional Civil. Y tampoco es que puedes actuar de esa manera cuando esa misma institución te está brindando seguridad, es decir, personalizada. Lo que corresponde aquí es investigar las situaciones y, bueno, pedir información e incluso dar acompañamiento a procesos, ¿no? Sí, Eso claro que sí. ser, pues, una de las formas de actuar también que se podrían tomar en cuenta, pero también es necesario ir aclarando que, bueno, esto se dio por un agente de la Policía Nacional Civil, pero ¿qué pasaría si un diputado reacciona así contra un ciudadano común? También pasa el abuso de autoridad, en la misma situación, es un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque también están investidos de esa autoridad que fue el pueblo quien los eligió, ¿verdad? Su distrito electoral. Vamos con más datos, por favor, y usted téngalos ahí en pantalla, porque fíjate, Sandy, que el Ministerio Público en su querella penal detalló que presentó las solicitudes de retiro de inmunidad sobre la base de la ley en materia de antejuicio. La autoridad competente, ¿qué es lo que tendrá que hacer ahora? Determinar si da lugar o no a la formación de causa en cuanto a la posible comisión de un acto o de un hecho constitutivo de delito por parte del funcionario público. De retirarse el beneficio de antejuicio, el Ministerio Público podría hacer las investigaciones respectivas y posteriormente, de ser necesario, presentar la o las querellas correspondientes e inclusive en el ejercicio del cargo ya sin el derecho a antejuicio hasta librar alguna orden de aprehensión. Entonces, yo creo que esto tiene que ser una lección para todo funcionario y para todo empleado público. Es decir, si nos vamos del artículo 151 al 155, vemos que el poder radica en el pueblo, que lo delega en sus funcionarios y empleados públicos, pero que de alguna manera estos deben de hacer solamente lo que la ley les permite y que nadie, como dice, estoy resumiendo los artículos que acabo de mencionar, nadie va a ser superior a la ley y que por el contrario, todo empleado y funcionario público debe ser el primer respetuoso de la ley y sobre todo de las normas como la Constitución y obviamente los derechos humanos, ¿no? Dar el ejemplo también, Julio. ¿Cuál es el proceso que se deberá seguir ahora entonces? El Ministerio Público ya hizo la solicitud. ¿Qué pasa ahora, Julio? Muy bien, Sandy, porque como hemos hablado tanto en materia de antejuicios entre magistrados de las altas cortes, ¿verdad? Lo que pasa aquí es lo siguiente, pasa de gestión penal, donde hoy fue ingresado este expediente, hacia un juzgado de primera instancia penal. Obviamente, por lo que dice nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, el juzgado de instancia penal tiene que abstenerse porque es un diputado, no tiene la competencia para venir y conocer esa materia. Entonces lo tiene que elevar a el superior jerárquico, que en este caso son los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes en pleno deben de conocer la solicitud presentada por el Ministerio Público, analizar el extenso expediente, analizar estas imágenes que aquí estamos viendo, analizar los audios que existen y analizar toda la evidencia, y ya será la Corte Suprema de Justicia la que decide directamente sobre, en este caso, el diputado Aldo Dávila, si le quita o no el beneficio de antejuicio. Yo te digo algo, aquí en Guatemala deberíamos hacer, como te digo, desde hace mucho tiempo una reforma legal, sobre todo para el tema de materia de justicia, y en esa reforma legal ningún funcionario debería tener realmente ya esta protección del antejuicio, porque estamos tolerando y consintiendo cosas que a un ciudadano común no se las van a tolerar, jamás. Exacto, Julio, pasa ese punto, pero si también lo vemos
Se necesita regularlo de mejor forma, te diría. Probablemente ahí sería. Ese es mi punto de vista, porque, por ejemplo, si se deja libre cualquier denuncia, entonces, incluso por afectar políticamente... Ya te va a impedir, ¿verdad?, exactamente, el ejercicio entonces, del cargo, sí es cierto. Es un poco malicioso también dejarlo libre, pero sí es necesario fortalecer este derecho de antejuicio y bajo qué circunstancias o situaciones también muy se puede ir especiales. dando. Exactamente. Sí, no para todo. Tienes toda la razón. Entonces, ahí tiene usted los hechos. Lo recordará porque tampoco, y esto tenemos que decirlo para este análisis, no es la primera vez que pasa esto con el diputado Aldo Dávila. Eso pasó en septiembre del año pasado. Este año hubo un incidente similar en ese mismo lugar donde otros manifestantes se acercaron al diputado. Por esto, por el momento, no ha sido querellado y respondió con los policías de la misma manera. Parece ser ya una cuestión como de costumbre en cuanto a la forma de actuar, al menos con la fuerza policial, por parte del diputado Dávila. Y habiendo dado ya precisamente estos dos datos que teníamos para usted ahí en pantalla, creo que nos queda ya empezar el epílogo de este tema. Así es, las conclusiones entonces del caso. Sin duda alguna, ser un diputado pues requiere una responsabilidad. Totalmente. El actuar, la forma de poder entonces dar acompañamiento a la población también, porque sabemos que la población pues pide también resultados de los diputados. Así es. Pero esto pues no los tiene que bloquear entonces de cuál es su función y de cuál sería el comportamiento que deben realizar. No estamos diciendo de que ya está condenado el diputado, no, inicia un procedimiento, de hecho... Goza de presunción de inocencia como cualquiera. Entonces ya el Ministerio Público tendrá la oportunidad de presentar las pruebas, de ver entonces cuál es el argumento que tienen para poder procesar al legislador y también veremos si procede o no retirarle el antejuicio. Así es. Con esa excelente conclusión, solo algo para ustedes, señores empleados y funcionarios públicos. Son los primeros servidores de los guatemaltecos, jamás superiores a la ley, y siempre, recuerden una cosa, actuar con humildad, porque para eso han sido electos o han sido puestos o nombrados como servidores públicos. Vamos a la pausa, Sandy. Así es, después regresaremos con un tema que también ha dado mucho de qué hablar hoy, es el anuncio del presidente de México en temas migratorios. La verdadera frontera norteamericana, así que no cambie porque nosotros somos a la medida.